a invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y vamos a leer el verso 1. Desde el verso 1. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 1. Dice de la siguiente manera: Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos, de entre los cuales estaba Juan, el discípulo amado. Les dice Simón: a pescar voy. Entonces los otros discípulos le dicen: vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la orilla, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Así que les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron: no. Y Jesús les dijo: echad la red a la mano derecha y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Dijo entonces aquel discípulo, al cual amaba Jesús, a Pedro, o sea Juan: el Señor es el Maestro. Entonces Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque estaba desnudo, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con él, o con el navío, con la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino como 200 codos, trayendo la red de peces, que a pesar que era demasiada, no se rompía. Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas puestas, y vieron cómo el Señor estaba asando peces en ellas, juntamente con pan. Entonces Jesús les dijo: traed de los peces que cogisteis ahora, traigan de esos también. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y siendo tantos, la red no se rompió. Entonces Jesús les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo les dio del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, habiendo resucitado de entre los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le vuelve a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: apacienta mis ovejas. Y una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas.
de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres ir. Y esto dijo señalando la manera en que Pedro habría de morir para glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo, sígueme. Volviéndose Pedro, vio a aquel discípulo al cual amaba Jesús, o sea, Juan, que le seguía, el que también se había recostado a su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Así que cuando Pedro lo vio, le dijo al Señor, Señor, ¿y qué de este? Y le dijo el Señor, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No es tu interés, Pedro. Tú sígueme. Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no había de morir. Mas Jesús jamás dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, no es asunto tuyo, Pedro. Este es aquel discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Amén y amén. Wow. Quiero tratar hoy el tema sin perdón no hay una completa bendición. Quiero que repitas conmigo de qué vamos a hablar hoy. Sin perdón no hay una completa bendición. Ahora vamos a desmenuzar esta palabra, y que en la medida que la palabra sea desmenuzada, que Dios hable a cada corazón, en el nombre de Jesús. Quiero que imaginemos nosotros el momento en que Jesús fue tomado por Pilatos a través de los soldados romanos, y luego lo condujeron al pretorio, y allí comenzaron a golpearlo, allí comenzaron a escupirlo, allí comenzaron a blasfemar de él, a burlarse de él. Y esa noche helada, los discípulos que habían estado en Getsemaní orando con él, y luego vieron como Judas vino con unos soldados y besó al Señor, y con un beso entregó al Hijo de Dios. Y luego toman a Jesús y se lo llevan. Los discípulos se llenan de mucho miedo, de muchísimo espanto, se llenan de terror. Así que ellos huyen, ellos corren por sus vidas. Y a Jesús se lo llevan escoltado, y allí comienzan a maltratarlo. Allí le dicen al Señor, ¿eres el Hijo de Dios? Buscando que Él lo niegue a través del sufrimiento, pero Él permanece callado, como lo hizo en muchas oportunidades. Y a lo lejos están sus discípulos, algunos de ellos, dentro de los cuales está Simón, hijo de Jonás, al cual el Señor le puso como sobrenombre Cefas, que es del griego Petros, piedra, y roca. Él lo está observando de lejos y ve cómo sufre el Señor, cómo lo golpean, y cómo hasta empiezan a gritar de una supuesta muerte, porque lo quieren matar, lo quieren asesinar. Y de pronto Pedro, que está mirándolo de lejos, escucha a alguien decir, aquí hay uno de sus discípulos también. Y Pedro queda paralizado, y de pronto da la vuelta y se da cuenta que es con él el asunto. Alguien estaba gritando, este hombre que está aquí es discípulo de Jesús, porque yo lo he visto con él. Y Pedro se llena de tanto terror y de tanto miedo, mira a Jesús,
mira al hombre y dice: yo no lo conozco, yo no sé quién es, este hombre está diciendo mentiras, este hombre está confundido, el frío de la noche le está llevando a tener alucinaciones, yo no le conozco, Señor, apártese de mí, Señor, usted está equivocado. Y Pedro se va para otro lado, y se va para otro lado cuando otra persona dice: definitivamente este hombre sí es de los discípulos del Señor, a mí también se me hace conocido, tú eres de ellos. Y le pregunta a Pedro: ¿tú eres de ellos? Y Pedro dice: jamás, nunca lo he visto, estás equivocado. ¿Por qué me quieren ahora culpar o me quieren a mí hacer parecer de algo que yo no soy? Yo no soy discípulo de ese hombre. Y Pedro lo dice a grito, porque las personas están proclamando a grito que él es de los discípulos. Así que Jesús lo escuchan los soldados. Todas las personas que están ahí escuchan lo que está sucediendo. Y Pedro dice: yo no lo conozco, Señor, no se ha atrevido, Señor, y respéteme, por favor, no me haga esto, eso es calumnia, usted no tiene certeza de que yo sea discípulo de él, yo nunca he estado con él, yo no lo conozco, Señor, por favor apártese de mí, aléjese de mí. Y Pedro quiere salir corriendo lo más pronto posible de ese lugar, pero hay demasiada gente. Así que todas las personas vuelven como a su normalidad, siguen golpeando al Señor, siguen los rumores de lo que va a pasar, si eso van a hacer con Jesús, que no van a hacer con sus discípulos también. Y de pronto dice la Biblia que él se acerca a una fogata, a calentarse. Y creo que esa fogata era cada vez más lejos de donde estaba Jesús, que él quería salir corriendo lo más pronto posible, sabía que lo habían descubierto. Cuando de pronto una última mujer, llegó y dijo en voz alta: ¡ja, ja! ¡A mí no me va a engañar! ¡Sí eres de ellos! Porque incluso hablas como Jesús, actúas como Jesús. Y cuando Pedro se siente totalmente descubierto, hizo algo que nunca jamás en su corazón se había imaginado. Hizo algo que ninguno de sus compañeros de liderazgo o de las personas que habían sido participantes del ministerio se hubiera podido imaginar. Simón Pedro, al cual el Señor le dijo: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Simón Pedro, uno de los tres que subió al monte de la transfiguración con Jesús y vio a Elías y a Moisés revelarse a Jesús y hablar con él, y luego vio la nube descender y envolver a Jesús, y una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, a él obedezca. Ese mismo Pedro que cuando Jesús caminó por las aguas y los discípulos se llenaron de espanto, y Jesús dijo: no tengan temor, yo soy el Maestro, soy Jesús. Y Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine por las aguas también. Y el Señor le dijo: Pedro, ven acá. Y Pedro, sin pensarlo, se lanzó al agua y caminó sobre las aguas, y se volvió grande delante de sus compañeros. Ese mismo Simón, ese mismo Pedro, que cuando el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y uno dice: Señor, la gente está diciendo que tú eres la reencarnación de Elías. Ah, Señor, otras personas dicen que tú eres un profeta, pero tremendo, grande, poderoso. Ah, Señor, claro, otros dicen que tú eres un charlatán, que tú eres un mentiroso. Y el Señor les dice: ¿y quién dice ustedes, los más cercanos, los que comen conmigo, los que han dormido conmigo, los que viajan conmigo, los que están más cerca a mí, quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro tomó la vocería y dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, eres el Mesías prometido,
En ti se cumplen todas las profecías de los profetas desde el principio hasta el día de hoy. Tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Eres el Verbo de Dios. Eres la promesa de Dios para dar vida al mundo entero. Y Jesús se quedó mirándolo y le dijo: wow, Pedro, bienaventurado eres, porque lo que acabas de declarar no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Nuevamente Pedro en el podio. Nuevamente Pedro de primero. Nuevamente Pedro con el número 10. Nuevamente Pedro admirado por todos sus compañeros, por el mismo Señor Jesús. Ese mismo Pedro, que fue el que cuando fueron a tomar preso a Jesús, cuando Judas venía a entregarlo, y los soldados le fueron a echar mano a Jesús, Pedro sacó una espada. Tenía un cuchillo, o sea, tenía la pata de cabra ahí. ¡Qué Pedro tan tremendo! ¿Ah? ¡Qué tremendo ese hombre de Dios! Y cuando ve que van a tomar a Jesús, él saca el cuchillo y le lanzó con la mano el cuchillo a un soldado llamado Malco. Diga conmigo, Malco. Ahora presta atención. La Biblia dice que le voló la oreja a Malco, una de sus orejas. Se la desprendió de la cabeza. Pero haciendo un estudio de cómo fue que le voló la oreja, Pedro jamás tuvo la mínima intención de volarle la oreja a Malco, sino de partirle la cabeza en dos. Fue que Malco tenía agilidad, era un soldado, y Malco tuvo la reacción y por eso le voló la oreja, porque le iba a partir él a la cara en dos. Ese era el amor que Pedro tenía por Jesús. Esa era la convicción que él tenía de su maestro. Esa era la manera en que Pedro estaba incluso dispuesto a dar la vida por el Señor, porque Pedro ya era hombre muerto en ese momento. Atacar a un soldado romano, herir a un soldado romano, era la muerte declarada, plena. Ya Pedro no tenía salvación ya. O sea, Pedro lo arriesgó todo. Jesús, que en ese momento dice: Pedro, guarda esa espada. El que mata a hierro debe morir. ¿Acaso tú crees que no puedo pedirle a mi Padre ayuda y Él no me la enviaría? ¿Acaso crees que no le podría pedir legiones de ángeles y no me las hubiera enviado? ¿Saben cuánto es una legión? 2000. Y el Señor habló no de una, de legiones. ¿Acaso tú crees? En pocas palabras, ¿tú crees que lo que me está pasando a mí es voluntad de los hombres? No, pero aquí hay un propósito divino. Aquí hay un propósito sobrenatural y es necesario que así suceda. Así que Pedro, guarda esa espada. No necesito que me defiendas de esa manera. Es necesario pasar por acá. Y por alguna razón ellos lograron escapar. Así que el miedo que tenía Pedro esa noche no era solamente porque le dijeran que era discípulo del Señor, sino porque había una oreja que tenía que pagar. Aunque el Señor Jesús hizo algo impresionante, como siempre. Cogió la oreja en sus manos y luego se la acercó al lugar donde había sido herido Malco y oró, y la oreja quedó como si jamás
un cuchillo hubiera pasado por ahí. Oh, santo Dios bendito. Y sin embargo los soldados lo llevaron preso. Voy a contarles algo más que muy pocos han visto en la Biblia. Esa misma noche, cuando los soldados fueron a tomar a Jesús, dice la Biblia que Jesús y todos cayeron al piso, incluyendo los soldados. Sin embargo, lo llevaron preso. Y les he hecho este recuento para que más o menos comprendamos un poco más acerca de lo que significó para Pedro lo que iba a hacer esa noche. Allí, cuando la mujer le dijo, tú hablas como él y te comportas como él y no puedes negar que eres de él, Pedro hizo lo siguiente. Dijo algo que no puedo decir. Maldijo con sus propias palabras. ¿Saben ustedes qué es maldecir? Por supuesto, la mayoría. Yo no me alcanzo a imaginar qué groserías salieron de la boca de Pedro. 3 años y medio caminando con Jesús y todavía salen groserías. 3 años y medio caminando con el mismo maestro. Y él comienza a maldecir. Tuvo que maldecir. Porque su manera de hablar lo delataba. Así que él se rebajó al vocabulario de cualquier ser mortal en esta tierra. Y dijo una cantidad de vulgaridades y de groserías. Y en medio de todo dijo, yo no conozco a ese hombre. Y Rambo saca la bazuca, usa la manga larga. Fue tremendo ese momento. Dios mío, no fue fácil. Y cuando él hizo eso, el gallo comenzó a cantar 3 veces. Y entonces Pedro se acordó de unas palabras que el Señor Jesús le había dicho unos días antes. Porque resulta que el Señor le dijo a sus discípulos antes de que sucedieran las cosas, como siempre lo ha hecho el Señor y está escrito en la palabra, a nosotros las cosas no nos toman por sorpresas. Las cosas proféticas, las cosas, los acontecimientos mundiales, los acontecimientos incluso en nuestra propia vida, no nos deben tomar por sorpresa porque está escrito. Y lo que está escrito debe cumplirse. Lo que hay que tener es discernimiento para entender el cumplimiento de esas profecías. Jesús dijo, es necesario que yo muera y me llevarán a la cruz y me van a martirizar, pero tranquilos, al tercer día yo me voy a levantar de entre los muertos. Es necesario que sufra oprobio por mano de los soldados y que vaya y sea llevado ante Pilato. Es necesario que yo sufra de esta manera. Y dice la Biblia que Pedro tomó al Señor Jesús, aparte de las personas a las que él estaba comunicando, que era la mayoría de los discípulos. Él dijo, Señor, ven un momento, ven Señor, ¿me regalas un segundo por favor? Y el Señor dijo, claro Pedro, ¿qué me quieres decir Pedro? Señor, tú dirás que voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir, pero no me puedo callar Señor, con todo el respeto que tú te mereces. Señor, no permitas jamás que eso te pase a ti. Tú no tienes por qué sufrir de esa manera, Señor. Tú eres un rey, tú eres el Hijo de Dios.
Nadie tiene el poder que tú tienes. Nadie jamás ha llegado a las multitudes como tú has llegado, Señor. No permitas jamás que esto te pase. Y el Señor Jesús hizo algo que algunos todavía no han entendido porque lo hizo el Señor. Apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ay, Pedro, yo creo que Pedro en un momento dijo, yo todo pensé en la vida, menos que fuera Satanás. Pero si el Señor lo dice, oh, fue impresionante eso. Fue tremendo lo que el Señor dijo. Pero no era que Pedro fuera Satanás. No. Era Satanás hablando a través de Pedro, que es diferente. Por eso Dios nos manda a todos a tener una comunión tan personal con Él, que será la única manera para discernir cuando una persona me habla con la voz de Dios, con la voz del mismo o con la voz del enemigo. Y hay que saber discernir eso. Pero solo lo podrás discernir si tienes la mirada puesta en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Todos se escandalizarán de mí, dijo el Señor, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre estará conmigo. Y entonces Pedro dijo, tengo que remediar esto. Esto no puede quedar así. Señor, ¿puedo decir algo? Y el Señor dijo, Pedro dijo. Y Pedro dijo, aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, aunque Juan te deje, Santiago te deje, aunque aquí este otro compañero te deje, yo jamás te dejaré, Señor. Incluso hoy declaro algo: mi vida soy capaz de ponerla por la tuya. Tremendo. Pero note que ante esa declaración el Señor no lo vuelve a llamar Satanás, sino que dice, Pedro, cuidado con lo que estás diciendo, porque de cierto te digo, antes que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. La sangre del Señor Jesucristo. Pedro, Satanás ha rogado para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado a Dios para que no te falte la fe. Fue lo que le dijo el Señor. Cuando Pedro niega al Señor, canta y baila, hubo una mirada que la Biblia la relata. Una mirada entre el Señor Jesús y Pedro. Fue un instante, fueron milésimas de segundos, donde Jesús ensangrentado, de Jesús maltratado, de Jesús humillado, mira fijamente a Pedro, y Pedro mira fijamente al Señor después de haberlo negado de esa manera. Y dice la Biblia que Pedro salió de ese lugar a llorar toda la noche amargamente, dice la Biblia. Amargamente. Fue la peor noche de Pedro en toda su vida. Amargamente. Porque Pedro no entendía cómo él había sido capaz de negar al Señor, a quien amaba con todo su corazón, a quien le había mostrado fidelidad en tantos momentos,
Y en el momento más necesitado, en el momento más difícil, en el momento más complicado de la vida del Señor, Él, que quiso con todas sus fuerzas sacar ese valor, como el día que sacó la espada y le voló la oreja a Malco, no pudo. Su corazón lo engañó, su corazón lo traicionó, sus emociones no fueron suficientes, sus deseos no fueron capaces de cumplir algo que sí había salido de su corazón en un momento, porque Pedro sí amaba al Señor con todo su corazón, pero ahora le había fallado, y le había fallado tal vez más que los demás. Escuche algo. Cuando en Juan capítulo 21 nosotros encontramos que Pedro regresó a la pesca y se unieron sus hermanos con él, es porque la Biblia nos relata el estado de ánimo que tenía Pedro. Después de eso que sucedió, Pedro creía que era un total fracasado. 3 años y medio soñó con ser un gran hombre. 3 años y medio soñó con haber llegado a ser uno de los de confianza del Señor. 3 años y medio, día a día, segundo a segundo, donde él buscó con todas sus fuerzas agradar a Dios, pero él mismo no se podía entender, él mismo. Así que el regresar a la pesca era volver a lo antiguo de él, de donde precisamente el Señor lo había sacado. Sígueme, Pedro, ya no serás solo pescador de peces, yo te voy a transformar en un pescador de hombres. Sígueme. Y dice que dejó todas las cositas por seguir al Señor en ese llamado. Y ahora vuelve. Y cuando Pedro vuelve, sus demás compañeros dicen: si este que era el mejor, si este que siempre fue el de las más grandes revelaciones, si este que fue el que caminó sobre las aguas, si este que fue el que estuvo en el monte de la transfiguración junto con 2 de nosotros, si este que era uno de los de mayor confianza, si este que fue aquel sobre el cual el Señor le dijo que había unas llaves que él entregaba, vuelve a la pesca, ¿qué será de nosotros? Que ni siquiera nos atrevemos a decir: Señor, nuestra vida haremos por ti. ¿Qué será de nosotros que ni siquiera caminamos por el agua? ¿Qué será de nosotros que ni siquiera tuvimos la revelación de querer a Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese momento? ¿Qué será de nosotros que yo no vi a Elías, ni vi a Moisés, ni vi la nube descender sobre Jesús y la voz que decía: este es mi Hijo amado? ¿Qué será de nosotros si este hombre regresa? Nosotros también regresemos. ¿Para dónde más? No hay más. Regresaron todos a la pesca. Pero note que esa noche no pescaron nada, nada, absolutamente nada. Ahora déjenme decirles algo muy grande, muy tremendo. Alguien aparece en la orilla el siguiente día, muy temprano de la mañana. Alguien que está muy cerca, las barcas no están tan lejos. Y dice la Biblia que esa persona llegó y dijo: hijitos. ¿Cómo dijo? Hijitos. ¿Cómo dijo? Hijitos. 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 ¿Han pescado algo? ¿Cómo les ha ido? No, no hemos pescado nada. Nada, ¿saben? Pongan la red a mano derecha. Bueno, y allí vino otra pesca milagrosa. De repente alguien grita: ¡es Jesús! ¡Es el Maestro! ¡Es Él! Y entonces Pedro se pone la túnica, porque estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Pedro? Desnudo. Y se bota al mar. Pero ojo por lo que voy a decir. ¿Por qué razón se botó al mar?
¿Para qué se botó al mar? Bueno, hay dos cosas que podemos deducir. La primera, se botó al mar porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Él había negado a Jesús. Él había dicho que no lo conocía. Él había blasfemado con su boca. Aparte había regresado a la pesca. Aparte estaba totalmente desnudo. Y si era el Señor, significaba que había resucitado entre los muertos, que ahora estaba vivo el que había muerto. Entonces Pedro por un momento dijo: Dios mío, ten piedad de mi vida. Soy hombre muerto. Soy hombre muerto. ¡Ah, Dios mío! Sintió pánico de lo que Jesús le pudiera hacer. Él se imaginó por un momento a Jesús. Ajá, porque aquí es donde lo encuentro degenerado completo, y desnudo para completar. ¿Dónde quedaron aquellas palabras de que tu vida ibas a dar por mí? Simón Pedro, ven ahora mismo acá. ¿Por qué me negaste? ¿Por qué fuiste capaz de maldecir? ¿Cómo te atreviste a negar mi santo nombre? ¿Qué creías? ¿Que todo iba a quedar así? Pues no. Ahora que yo he resucitado como lo había dicho, para que se cumplieran las profecías, ahora ya no digo bienaventurado eres, Pedro. Ya no digo serás un pescador de hombres, Pedro. Ahora vengo a decirte que estás condenado, que viene juicio sobre tu vida. Ahora vengo a decirte que yo no te puedo perdonar, porque lo que tú me hiciste no tiene jamás perdón. Cuánta confianza te di, cuánto amor te di, cuánta paciencia te tuve. Te dejé probar mis milagros más grandes y te permití entrar donde muchos no pudieron entrar. Y así me pagaste. Pues ahora vas a ver la ira de Dios. Ahora vas a ver la ira de Dios. Degenerado. Y ya no eres Pedro. No. Vuelves a ser Simón, caña cascada, que se rompe fácilmente. Confié en ti, pero me decepcionaste. Me defraudaste. ¡Uy, qué asco! Pero no era para mí. Si eso hubiera pasado, no era para mí. Pero lo que nunca Pedro llegó a considerar, lo que nunca Pedro llegó a imaginarse, fuera que Jesús hubiera preparado él mismo una brasa y colocar unos pescados juntamente con un pan al lado y preparar una comida para ellos. Lo que nunca Pedro se llegó a imaginar es que Jesús les fuera a decir: hijitos, mis hijitos preciosos, mis consentidos hermosos, mis preciosos. Lo que nunca Pedro se imaginó fue que el Señor le dijera: ven hasta aquí a hablar, y reunió a todos y empezó él mismo a darles de comer. Con la pesca milagrosa, él mismo asó los otros pescados y les dio de comer y comió con él. Como la Biblia dice, nadie se atrevía a decir quién eres, porque el miedo estaba a este segundo. Ay, Dios mío, que vaya que te daba los pescados, Dios mío. Santo Dios bendito, aquí en cualquier momento explota esto. Porque nadie se preguntaba decirle: ¿eres tú, Señor? Señor, ¿eres tú? ¿Y quién más quieres que yo soy? Esa es la impresionante. Todo el mundo quiere. Y luego el Señor dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ay, Dios.
Oh, yo no quería esa pregunta, yo no la quería. Ahora, ¿cómo le digo que sí? Si mire todo lo que hice, ¿cómo le digo que sí? No. Ay, Dios mío. Señor, tú lo sabes. Apacienta mis corderitos. Simón, hijo de Jonás, me amas más que estos. Señor, tú lo sabes. Y por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él se entristeció y lloró. Se quebrantó, Señor. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Si te amo, Señor. Aunque tal vez no vuelvas a tener el privilegio y no sea merecedor de que vuelvas a confiar en mí, de que me vuelvas a dar la oportunidad de estar al lado tuyo, Señor. Tal vez esta sea la última cena reunirme contigo, Señor. Pero si te amo, Señor, perdona, Señor. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¡Pedro! ¡Hijo mío! ¡Te amo! Mi amor por ti no ha cambiado. Yo no he perdido mi perspectiva de lo que eres tú realmente. El mismo que te llamó hace 3 años y medio es el mismo que hoy te está confirmando que te he llamado para cosas grandes. El mismo que anduvo y te permitió estar conmigo es el mismo que ahora quiere seguir contigo. Te amo. Sigo creyendo en ti. Sigo confiando en ti. Y te delego la tarea más grande y más importante, porque tú conducirás a tus hermanos en este avivamiento mundial que viene después de que yo sea levantado a los cielos y venga el Espíritu Santo. Pedro, mi plan contigo no ha fracasado. Pedro, yo no he cambiado de parecer contigo. Pedro, yo soy Dios, yo soy Jesús, tu Salvador. Yo soy Pedro. Yo nunca te voy a soltar, jamás te voy a abandonar. Yo nunca te voy a desechar, Pedro. Jamás, jamás. Cuando eras joven hacías lo que querías, mas cuando seas viejo, otro te llevará. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Era cuestión de tiempo, Pedro. Tenías que aprender a madurar. Y esto que te ha pasado es para que no confíes más en tus fuerzas, sino aprendas a depender del Espíritu Santo, Pedro. Porque había orgullo en tu corazón, Pedro. Porque había prepotencia en tu corazón, Pedro. Porque eras muy emocionalista para dar ese paso adelante y no calcular muchas veces las promesas que hacías. Confiaron más en tu carne que en tus rodillas. Confiaron más en tu carne que en tu corazón, rendido a los pies de Dios. Pero era necesario, Pedro, ahora que conoces el fracaso, ahora que conoces el quebrantamiento, ahora que conoces esa vergüenza de confiar en la propia carne, yo quiero nuevamente decirte y confirmarte: tú eres ese gran apóstol que yo he escogido, que yo he elegido, en el cual he trabajado, y yo no pierdo mi tiempo con nadie. Tú conducirás la iglesia primitiva al avivamiento más grande que jamás se ha visto y que comenzará después de que el Espíritu Santo venga y sean llenos del poder de Jehová. Adelante, Pedro, sigue siendo de los míos, ahora más que nunca. Te amo y te confirmo. Entonces, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a tu padre o a tu madre? ¿Por qué te cuesta perdonar tanto a tu hermano o a tu hermana? ¿Por qué te cuesta perdonar tanto a tus hijos? ¿Por qué te cuesta perdonar a tu cónyuge o a tu esposo o a tu esposa? ¿Por qué te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué te cierras en esa dureza de no perdonar? ¿Por qué te cierras en esa cárcel de no querer abrir
abrirte al perdón, que es lo que te va a llevar a una bendición completa, a una sanidad completa, verdadera. Jesús como humano fue herido en su corazón también. Y cuando Él fue a buscar a Pedro y habló con sus discípulos, su corazón se sanó, se restauró. Y también restauró y sanó el corazón de los que estaban con Él. Ese es Jesús, ese es Dios, ese es el amor de Dios. Dios nos ha llamado a perdonar por su ejemplo, no simplemente por sus enseñanzas, porque nos dio el mayor y más grande ejemplo de todos.